Bueno, estamos a pocas horas de que Andrés Manuel López Obrador ingrese a la historia de este país como presidente en funciones. ¿Hacia dónde va a llevar a México? Ya tenemos algunas muestras de que al menos su política será disruptiva. ¿Con qué consecuencias? Esto lo analizaremos aquí hoy a fondo. Bienvenidos. A fondo, con Eduardo Torreblanca Jax. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver a lo largo del programa, a lo largo de los segmentos que constituyen el programa? El aeropuerto de Texcoco es una probadita. Recortes salariales, de los que ya sabemos que se están anunciando reducción de comisiones bancarias, el meter la mano en las reservas internacionales en el segundo bloque. En el tercer bloque tendremos el Congreso y AMLO tienen caminos o destinos opuestos. Y por último tendremos, por supuesto, la parte que a usted le interesa, a dónde nos llevará AMLO y Morena, a dónde vamos a acabar. Bienvenidos a fondo, no se lo pierda. Bien, antes que nada, un agradecimiento muy especial a los especialistas que muy generosamente aceptaron la invitación en este programa. Gracias, Guillermina Gómora, analista política, periodista de muchos años, a pesar de su juventud. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Ernesto Fález Santoscoy. Eduardo, ¿cómo estás? Muchas gracias. Y Enrique Díaz Infante, gracias. Del Centro. Eres director de la parte financiera, de los temas financieros del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Es correcto. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes por participar. Pero bueno, a ver, vamos por parte, porque un asunto fundamental en esto, estarán de acuerdo conmigo, deriva de que no solamente llega Andrés Manuel López Obrador como presidente electo gracias a una muy generosa votación y una muy amplia ventaja respecto a sus contendientes políticos, sino además esas personas que le votaron le dieron un cheque en blanco, Guillermina Gómara. Así es, un cheque que viene respaldado por 30 millones de votos. La aprobación más alta en las últimas elecciones en este país, pero que también representa una gran exigencia por las esperanzas, por las expectativas que generaron sus promesas de campaña. Me parece que las va cumpliendo poco a poco, aun cuando no ha tomado protesta. Ahí está el tema del aeropuerto, la controvertida decisión de cancelar el aeropuerto como lo prometió en campaña. Como él diría, usando sus términos, cucó a los empresarios, cucó a muchos mexicanos diciéndoles que iba a escuchar, que iba a venir una encuesta y que después de eso se tomaría la decisión cuando ya la tenía tomada. Estaba tomada. Era un compromiso de campaña y echarse atrás implicaría pues meterse con estos grupos que han generado inestabilidad por años en la zona oriente de la Ciudad de México. Ahí está, digo, para empezar, la primera probadita de lo que será su administración. Pero el cheque en blanco está también en el Congreso, tiene amplia mayoría en ambas cámaras. En el Congreso tiene todo para hacer lo que él quiera. ¿No necesitarían a los demás? No, en la Cámara de Diputados, con sus aliados, tiene 314 legisladores. O sea, para aprobar cualquier iniciativa por mayoría calificada necesitas las 3/4 partes del Congreso, que aún habiendo 400 diputados o 200 o 300, nunca están los 500, pero ellos son 314, o sea, siguen siendo mayoría, Morena, el PT y el PES. Luego, en la Cámara de Senadores tiene 70 senadores, también con sus aliados, contra 58 de la oposición, y te diré que a esos 58 descuéntale los 5 del Partido Verde, que cuando les conviene, pues se han sumado a las iniciativas o a las propuestas que presenta la bancada mayoritaria, que es Morena, con 70 senadores. O sea, en el Congreso tiene el cheque en blanco abierto. Y eso le da un margen muy importante de maniobra, Enrique. Sí, y en razón de eso es que son tan preocupantes algunas iniciativas si no están bien trabajadas, bien consensadas, bien operadas, porque sabemos que hay la alta probabilidad de que sean aprobadas en automático, sin ser debidamente discutidas, sin que la oposición
pueda tener incidencia sin que grupos de interés afectados, como en este caso en lo del aeropuerto o en la ley de las reformas a la ley de transparencia y ordenamiento de servicios financieros y a la ley de instituciones de crédito en el tema de las comisiones para prohibirlas al sector de los banqueros. Entonces, con esa mayoría absoluta, pues se puede procesar inmediatamente, y es por eso que hemos visto que los mercados han reaccionado de una manera tan fuerte a semejantes propuestas por el riesgo tan alto que existe. ¿No lo tenía descontado el sector financiero desde tu punto de vista? No del todo como se ve, ¿no? Quizás son más las formas que... Sí. ¿no? Digo, obviamente en las promesas de campaña y en los documentos que presentó como parte de su propuesta, pues se veían algunos elementos que se están concretando ahora en estas promesas, ¿no? Pero lo que estamos viendo es realmente inaudito, ¿no? Es un gobierno de transición que ya está prácticamente en funciones. Está en funciones, con un gobierno que todavía no termina su mandato, pero pues que ya se desdibujó completamente, pero que adicionalmente, como ya cambió el Congreso, entonces pues ahora Morena tiene el control del Congreso, pues está gobernando de facto y con todas las condiciones, digamos, posibles para gobernar, aún sin tomar protesta, ¿no? Que el presidente en funciones, Enrique Peña Nieto, hay que señalarlo, ¿no? Porque hay otro en funciones también, ¿no? Sí. Hay que acordarse, espalda, ¿no?, de que sí hay un presidente. Sí, sí. Hoy tenemos dos presidentes. Pues en esa sana distancia de decir, ganaste tú, yo me hago a un lado, de aquí a que... Es que es un periodo de transición también larguísimo. Por fortuna, para 2024 será más breve, pero ahorita estás partiendo de que son casi medio año. O sea, él fue electo el 1 de julio, tomará protesta el 1 de diciembre, y en ese limbo de la transición, pues Enrique Peña Nieto, que venía ya de perfil bajo, pues se desapareció. ¿Producto de un pacto? Yo creo que sí, que son estas formas, estos lenguajes políticos que hay en nuestro sistema político, y más pues como con toda la carga negativa que ha traído en el cierre de sexenio Enrique Peña Nieto, ¿no? Con los casos de los dos exgobernadores, la corrupción, la creciente violencia. Yo creo que para Enrique Peña Nieto fue un alivio el 1 de julio y decir ya, o sea, hasta aquí llegué y ahí te encargo. Y en esta transición, pues él se ha mantenido todavía pues más nulificado. Nunca defendió a Texcoco, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Nunca defendió, le dio la espalda a Texcoco. Sí. Ahora, ¿tú crees, en función de tu experiencia, que no lo van a tocar? Después del 1 de diciembre, ¿no se va a tocar al expresidente Enrique Peña Nieto? Oficialmente López Obrador ha dicho que no, pero yo tengo mis más serias dudas porque, aunque él ha señalado que no habrá un quinazo, que no habrá un elbazo, como sucedió en los sexenios anteriores, con Joaquín Hernández Galicia, con Carlos Salinas de Gortari, o cuando detuvieron a la maestra Esther Gordillo a inicios de este sexenio, López Obrador dice que no habrá esto. Quizá a lo mejor no toque al expresidente saliente, pero seguramente algunos de sus colaboradores pues ya les tendrán la mira puesta. Hay materia generosa para tocar. Cantidad, ¿no? cantidad, sí. Materia Empezando generosa. por la Procuraduría General de la República, está la Secretaría de Educación Pública, donde aguas ahí, un frente que está por abrirse con estas modificaciones o cancelación a la reforma educativa. Ese es un asunto muy interesante. Ese sí que es un tigre. Ese es un tigre muy, muy difícil. Internacionalmente afecta el hecho que el presidente electo haya dicho cosas que finalmente no ha cumplido, porque había dicho que iba a estudiar el asunto de Texcoco, ¿no? Así lo había firmado, que al menos iba a estudiar. Lo había comprometido. Ahora, ahí no hay una... Perdón, el pueblo sabio, pueblo sabio, habemos muchos pertenecientes al pueblo sabio que no le entramos al tema aeronáutico. Sí, fíjate, Eduardo, qué bueno que lo señalas, porque yo sí creo que 2018, pues, y de aquí a 2024, no es ni el México de los 70s, donde gobernaron Echeverría y López Portillo. No es el México que no está abierto al mundo, que no está globalizado, Claro. que puedes operar sin que haya consecuencias
tan graves o que las puedes controlar. No hay ese control. Entonces, ahorita sí, me gusta tu pregunta. ¿Hay consecuencias? Sí, y lo estamos viendo. O sea, la cancelación del Naim y además mediante una consulta popular, entre comillas, absurda, fue una pésima señal para los mercados, porque tú no puedes estar tomando decisiones de esa manera sin respetar los canales legales establecidos en la Constitución para hacer consultas populares, sino hacer consultas a modo. Entonces, de repente, sí vemos que el autoritarismo que se quiere restablecer, pues puede tener consecuencias muy fuertes y entonces eso da incertidumbre a los mercados. Oye, ¿yo para qué voy a invertir si me pueden cambiar mediante una consulta a modo las reglas del juego? Y entonces pues yo tengo certidumbre sobre mis perspectivas de ganancias, sobre mi inversión, sobre los rendimientos que va a tener. Entonces, sí está siendo muy, muy mal visto. Fitch ya puso en perspectiva negativa el grado de inversión de México y es de esperarse que las demás calificadoras lo empiecen a hacer. JP Morgan, desde antes de que fue a la consulta, había hablado de que la consulta popular no era un medio idóneo para decidir sobre este tipo de proyectos. Yo en lo personal, te lo confieso, Eduardo, no soy experto en aeronáutica, no participé en la consulta. O sea, yo no me gusta opinar sobre lo que no conozco, ¿no? Internacional, tú conoces y tratas con inversionistas internacionales. ¿Qué te han dicho? Ha habido un cambio de percepción, te diría un giro de 180 grados en los últimos mes y medio, ¿no? Cuando se dieron las elecciones, se absorbió, se digirió este control del Congreso todavía con una buena percepción. Sí. Salieron los operadores financieros de Andrés Manuel a dar mensajes bastante positivos, ¿no? Que fueron bien aceptados por los mercados, y eso combinado con el término de la negociación del TLC, favorable, pues estaba dando un panorama positivo para la economía mexicana, y eso incluso se empezó a ver en cierta reanimación de la actividad económica en los meses de agosto y septiembre. De octubre en adelante las cosas han cambiado del Naim, ¿no? Del Naim, radicalmente, porque empezaste a escuchar cosas que no son muy agradables, no nada más lo del aeropuerto. No, reservas internacionales. El error de octubre, a mí me parece, es una suma de errores, ¿no? De repente dijeron, ya no vamos a exportar petróleo. Sí, bueno. Andrés Manuel lo dijo. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con el petróleo? No vamos a producir petróleo y gas tipo Shell, el fracking. Sí va a la refinería de Dos Bocas. Los nombramientos que se hicieron en Pemex o CFE, muy mal vistos, ¿no? por los mercados. Son las dos empresas productoras del Estado, pero que están endeudadísimas, ¿no? Entonces, bajó el valor de la deuda de estas empresas. La calificadora Fitch, pues ya de plano ya puso en perspectiva negativa la calificación de Pemex. Y después te avientas lo del aeropuerto y luego todavía culminas con que un rebelde se va por la libre en el Congreso y presenta una iniciativa para quitarle las comisiones a los bancos, ¿no? Entonces, de ese rebelde hablaremos después de una pausa, porque no es ninguna pieza menor. no, Ricardo Monreal. Es el mensajero. Es el mensajero. De eso hablaremos, porque mira, no piense usted, aquí tiene que ver mucho. La forma es fondo, recuerde usted ese asunto, porque no es menor, esa pieza no es menor y no es chambona. No. Regresamos. Sí. Dice, nos acerca Enrique, adiós a la certidumbre. Sí. Así es. La economía, The Economist hoy. Adiós a la certidumbre. Y hablando específicamente de otro de los capítulos que ustedes analizarán, la idea de prohibir, eliminar las comisiones, como si no existiera el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, la Secretaría de Hacienda y un canal abierto de diálogo con la propia banca. Oye, y Banco de México. Y COFESE, sí, que revisa la estructura de costos de la industria, ¿no? O sea, tienes toda una gama institucional a la que pudiste haber acudido para recibir un consejo, recibir un punto de vista. Y establecida en ley, porque el artículo 4 ya lo prevé de la Ley de Transparencia y Ordenamiento de Servicios Financieros, recorrer ese caminito. Banco de México tiene que pedir la opinión de todos estos que mencionaste. Entonces, si hay un camino
¿por qué hacer una iniciativa tan desordenada como la que presentó Ricardo Monreal? Y además metiéndose a la estructura de costos de la industria. No, bueno, Sí, sí, sí. al rato se mete, perdón, voy a decir un nombre comercial, espero que no se molesten. Prohíbes a la McDonald's y a Burger King, para que sean dos, o a ¿cómo se llama el otro? Starbucks. A las otras, Hamburguesas, Carl Jr., les prohíbes que cobren el pan y la rebanada de jitomate en las hamburguesas que preparan. Es el equivalente. Es un absurdo. Pero ¿quién es el mensajero? ¿Quién es el mensajero? El mensajero no es un personaje menor. Fíjate, en 1999 la revista Time y en el foro de Davos fue considerado Ricardo Monreal como uno de los 50 líderes más influyentes en el país. Ha sido 2 veces diputado, 2 veces senador, exgobernador de Zacatecas, fue priista, perredista, petista, ahora es morenista. Coordinó la segunda campaña de Andrés Manuel López Obrador, la coordinó Ricardo Monreal Ávila. O sea, es un político fogueado, es doctor en Derecho. O sea, el mensajero no fue menor. Después del manotazo que le dio al sector empresarial con la cancelación del Naim y que protestaron algunos bancos que Sí están involucrados. están involucrados no de manera directa, sino vía financiamiento con los inversionistas que participaron en esta obra, Citibanamex, el principal, que hizo un análisis muy interesante, muy crítico de la decisión que se tomó, cómo se tomó, de los costos que tendrá esto. No solamente que se van a perder 46,000 empleos directos e indirectos, que requerirá de una inversión cercana a los 120,000 millones de pesos para cancelarlas. O sea, después de ese manotazo que le da al sector empresarial y decirles, aquí mando yo, manda el mensaje a través de sus hombres más importantes y más cercanos, como es Ricardo Monreal. No es una iniciativa que venga preparada o hecha sobre las rodillas. Ricardo Monreal en 2007, siendo senador por Movimiento Ciudadano en aquel entonces, pues en esa bancada, presentó la iniciativa, no prosperó, la retoma y le mandan ahora el mensaje a los banqueros. La lectura que le doy es decir, aquí está esto y tú tienes que venir a sentarte a mi mesa, a que platiquemos y revisemos cómo vas a operar en mi administración. Porque el día siguiente sale el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, acompañado de Ricardo Monreal, a decir, tranquilos, no se va a mover nada, van a pasar 3 años y lo vamos a revisar. Sin embargo, ayer, el martes que hubo sesión en el Senado, Ricardo Monreal vuelve a enmendarle la plana al presidente electo y le dice, no, 3 años, no. En febrero retomamos el tema. Ya se sentaron, ya se acercaron algunos representantes de la banca, de Santander, de Banco Azteca y de la Asociación Mexicana de Bancos, que es el presidente actual, estuvieron ahí. Ya se sentaron con los integrantes de las comisiones involucradas a revisar el tema. Que mira, si vamos aplicando un poco de sentido común y de lógica, es lo que debieron haber hecho primero. Sentarse con todos estos entes involucrados. Se pudieron haber sentado sin tratar de quebrarlos. Sí. O sea, Y después de ahí, pues sí, ya presentar la iniciativa. Otro dato que no hay que perder de vista es que el mensajero no leyó la iniciativa en el Pleno del Senado. Importante. Mandó a otra senadora. Sí, que ni siquiera conocía, ni siquiera estaba empapada de la Y iniciativa. esa misma senadora el día siguiente anduvo en medios tratando de explicar con una entrevista con speaker abierto, rodeada de asesores, a los medios lo que quisieron decir. Pero el cisma ya se había registrado no solo en México, sino en Madrid también. Hoy, aparte de todas las instituciones que ya mencionamos, que pudieran estar dedicadas, entre otras cuestiones, a revisar el tema de las comisiones de los bancos, pues hay también un mandato para el Banco de México, quien por ley es el que está facultado para regular. Cosa Entonces, que, por supuesto, no debería de desconocerlo Ricardo Monreal. No. Entonces también es un mensaje múltiple.
No, su iniciativa de modificación es precisamente el artículo 4º de la Ley de Transparencia y Ordenamiento de Servicios Financieros, que prevé que sea Banco de México quien regule este tema de las comisiones, escuchando a todos los que comentamos. Entonces, si su iniciativa de reforma es precisamente ese artículo 4º, me sorprende que no haya leído el párrafo primero, el párrafo segundo y que haya adicionado nada más el último párrafo estableciendo todas las comisiones que se van a prohibir, ¿no? Claro, él es abogado, es doctor en Derecho, tiene un grupo de asesores importante. No me digas que nadie le explicó que esto no podía hacerlo. Mi lectura así. Es que hay una ignorancia tremenda. ¿Tú crees que es ignorancia? Y que hay, o sea, estamos realmente en una torre de Babel, ¿no? ¿Tú crees que Al es interior del gabinete del próximo gobierno hay gentes que piensan completamente distintos unos de otros. Ese es un tema muy importante. Y en el Congreso también tienes a la extrema derecha con Las Germán tribus. Martínez y con Espino, y a la extrema izquierda. Y luego, no hay la disciplina priista que prevalecía anteriormente en el presidencialismo, y aquí cada quien se va por la libre. Es y un entonces, Congreso Montessori. Total. Sí. Sale Taibo, que es el del Fondo de Cultura Económica. Hay que nacionalizar las minas. Sí. Sale Benjamín Robles del PT a decir que se ocupen las reservas internacionales. ¿Tú sí crees que es un problema de anarquía o tú crees que ya está medido? No, yo creo que esto es el clásico policía bueno y policía malo. O sea, no me imagino que un presidente que ganó con 30 millones de votos, que con el 53% del padrón electoral, que ahorita anda en niveles del 75-78% de aprobación popular, de repente se va a parar Ricardo Monreal y decir, te reto, y todos los senadores están detrás de mí, ¿ya de veras? No, eso es realmente increíble. Entonces, aquí simplemente es para abrir la negociación y decir a los banqueros, oigan, yo sí quiero, como decían esa anécdota de Luis Cortines cuando su compadre se acercó y le dijo, quiero ser candidato a gobernador de no sé qué entidad, y él dijo, no, esto no puede ser. Entonces, él dijo, bueno, perfecto. A él le dijo, sí, por supuesto que sí, lo voy a analizar, nada más tengo que verlo con las fuerzas vivas del partido. Regresa en 2 semanas. A las 2 semanas regresó y él dijo, pero cuentas con mi apoyo. A las 2 semanas regresó y le dijo, lo siento, compadre, perdimos, el partido no te apoyó. Luis Cortines en esa época pues simplemente fue una manera de decirle no, metiendo al partido. Entonces ahorita meter a Ricardo Monreal pues es un pleito fingido. Claro. López Obrador tiene el control de todo y simplemente está abriendo la negociación para al final del día decirle a los banqueros, si ustedes no ceden algo, pues la verdad, ustedes ya vieron cómo vienen los de Morena. Entonces, yo no me creo esa rebeldía, ¿no? Pero pudo haber ganado más por la vía institucional, incluso en desayunos, comidas, juntas de trabajo no hechas públicas. Sí, a ver, ¿cómo vamos a trabajar? Necesito que ustedes me hagan una reducción o eliminación de algunas comisiones. Vamos a trabajar juntos. En realidad, me parece que en conjunto, ¿no? El señor tenía la mesa puesta y con un capital político impresionante para hacer las cosas bien, ¿no? Para que el país realmente progresara, que hubiera un clima de optimismo tanto del lado del pueblo como del lado de los empresarios y que todos estuviéramos felices. Y lo único que ha hecho con toda esta serie de cuestiones es echar a perder la fiesta, ¿no? Ya se quedó sin recursos, ya nos están poniendo en perspectiva negativa las calificadoras. Por sí no tenía muchos recursos para todo lo que estaba prometiendo. Entonces se está, me parece, complicando la vida innecesariamente, pero llevándose al país entre las patas. Pero ¿tendrá conciencia de eso, Enrique? O a lo mejor en su ignorancia de cómo funcionan los mercados o en su desprecio hacia lo fifí, puede decir, no, esos son fifís del extranjero, el sector financiero internacional son fifís. Yo creo que su racionalidad llega a unos niveles de abstracción que pierde puntos elementales. O sea, su objetivo es someter el poder empresarial al poder político. El poder político va sobre todo. Y en eso dice, bueno, pues doy manotazos y les hago ver quién manda. Concentro el poder porque el poder lo tengo, pero además lo ejerzo de esa manera y se cuadra para venir a platicar. Y no se pone a ver que hay un Estado de Derecho, que hay leyes, que hay foros para discutir todo eso. Entonces, no sé si es ignorancia, soberbia o una mezcla de todo. Pero evidentemente el resultado está siendo bastante desafortunado y la salida
de capitales está empezando a ser ya grande y está habiendo ya afectaciones no solo en las finanzas públicas, sino ya en la economía real va a empezar a ver esas afectaciones en crecimiento, inflación y demás. Ya veremos, porque como lo han señalado aquí los especialistas, Morena no tiene la disciplina priista que en su momento hizo que el partido fuera monolítico. Hoy al parecer juega una suerte de permisibilidad anárquica en el Congreso, ¿no? Y ahí se dan iniciativas como las de utilizar las reservas internacionales, a las que nos tendremos que referir, porque todo parece indicar que ahí sí se trató de un espontáneo. Ahí sí se trató de un espontáneo, pero que mereció así la respuesta del futuro secretario de Hacienda, diciendo, incluso de Jonathan Heath, diciendo que es un absurdo. ¿Por qué? Porque ahí se han mandado un mensaje claro a los mercados. Esta no, esta sí es una babosada, ¿no? La otra no. De eso hablaremos un poco más adelante. Permítanme una pausa. Iba a ser gobernador o pretendía ser gobernador de Oaxaca, quien Benjamín propone en una actitud como espontáneo en una plaza de toros, ¿no? Sugerir que utilicemos, llevar a consulta primero, llevar a consulta la perspectiva de que pudiéramos utilizar las reservas internacionales para financiar obras estratégicas del próximo gobierno. O sea... Un despropósito. No, bueno, ¿qué te digo? Un despropósito. Pero ese sí fue un espontáneo. Sí, ese sí fue un espontáneo. Benjamín Robles era un senador perredista, buscó la gubernatura de Oaxaca, no se la dieron en el Sol Azteca, se pasa al bando del PT y pues queda como diputado por el estado de Oaxaca. Y se lanzó con esta iniciativa como el Borras, no, esa sí no tuvo respaldo, pero bueno, finalmente te da la impresión de que por lo menos la idea les ronda, ¿eh? Ah, no, por o sea, supuesto. espontáneo o no, pero la idea la traen ahí. ¿Tuvo alguna consecuencia en los mercados internacionales? Todo esto se va sumando, porque es, además de todo lo que señaló Ernesto, de todo lo que ha ido pasando, pero a esto de las reservas, más lo del Naim, pues luego vienen las comisiones. Entonces, cuando uno de repente dice, ¿por qué esta reacción de los bancos ante un tema de las comisiones que toca un problema público real? Y que pudiera ser atendible, yo creo que debidamente procesado, pero sí hay un problema público. Pero esta reacción de los mercados es porque ya venimos de iniciativas como la de Benjamín Robles, de tocar las reservas internacionales y que afectan la confianza de los inversionistas en el país. Viene de lo del Naim, que es incertidumbre para los inversionistas, incertidumbre jurídica, y que todavía no queda claro cómo lo va a resolver, y que afecta además la competitividad y el crecimiento del país y las perspectivas. Entonces, a esto sumado viene luego lo de las comisiones. Entonces, sí, desde afuera está siendo muy mal visto esto. Sobre todo, ya algunos bancos han señalado que esto de las consultas populares, y no nada más JP Morgan, ya otros han ido sumando a decir, preocupa mucho cómo se va a hacer el proceso de toma de decisiones. Espontáneos, a mano alzada, ¿qué está pasando? O sea, sí, y a los mercados no les gusta la incertidumbre ni les gustan las sorpresitas. Sí, la gente piensa que porque los mercados se vieron afectados, entonces nada más está afectando a los ricachones. No. Pues déjenme decirles que no. O sea, en realidad toda esta ola de tonterías están afectando seriamente al patrimonio de los trabajadores de este país. No se ve tan a primera vista, pero mira, simplemente al cierre de octubre, la CONSAR está presentando una minusvalía de 131 mil millones de pesos en el conjunto de las AFORES. Es que no nada más se afecta a aquellas AFORES que tomaron papeles del aeropuerto, sino esta erosión de la confianza hace que suba el tipo de cambio, hace que se disparen las tasas de interés. Hoy tenemos otra vez al Banco de México subiendo tasas de interés y que se caigan los precios de las acciones. ¿Quiénes son los principales inversionistas en este país de este mercado financiero? Nosotros. Nosotros los trabajadores a través de las AFORES. Son casi 60 millones de trabajadores. Calculo que al cierre de noviembre vamos a traer una minusvalía acumulada de alrededor de 300 a 350 mil millones de pesos, dependiendo de lo que pase. A ver qué espontáneo surge. Bueno, con alguna otra viene la consulta, la del trenecito. tren,
El ¿Cómo? tren Y todas otras. la refinería de Dos De Dos Bocas, Bocas y otras los labores 10 programas sociales que va a Pero, presentar. pero déjame ver para cumplir con la parte que estábamos originalmente programado. ¿Es el Congreso un conjunto de tribus ingobernables? Sí, mira, en el Senado lo que es la bancada de Morena está regida por dos hombres importantes, uno cercanos al presidente en sus afectos y en la operación, al presidente electo. ¿El presidente que Electo. está o el que también está? Andrés Manuel López Obrador. Una la encabeza Ricardo Monreal, que es el coordinador parlamentario, además, presidente de la Junta de Coordinación Política, y la otra la encabeza Martí Batres, que es hombre cercano al presidente. El presidente de la mesa directiva. Que no se llevan, por cierto. Que no se llevan, que siempre buscan cómo meterse el pie uno y otro. Que coordinan o tratan de llevar las riendas de 70 senadores. La mitad de ellos con falta de experiencia legislativa. Muchos de estos senadores de Morena y de las otras bancadas también no traen experiencia legislativa. Lo vimos con lo que pasó con la licencia del senador, senador por Chiapas y después gobernador al mismo tiempo, Manuel Velasco. Algo que se había planchado ya en la Junta de Coordinación Política, pero que a la hora de llevarse al pleno la votación se cayó. Y digo, se cayó entre comillas, porque Martí Batres, que presidía la mesa directiva, al que le habían encargado este tema de sacarlo limpiecito, se le atoró. Se tuvo que violar el proceso legislativo, reponerse el tema el mismo día y Ricardo Monreal llevar el tema por indicaciones del presidente electo Andrés Manuel López Obrador hasta sacar la licencia del gobernador de Chiapas. Y como eso han sido muchos temas. Pero son muchos tribus dentro de esa bancada. Luego te vas a San Lázaro, donde la comanda Mario Delgado, hombre cercano a Marcelo Ebrard, próximo canciller. Y próximo candidato. Y próximo candidato. Bueno, no decimos a qué. Qué bueno que señalas esto, porque esto que apenas empieza, cuando aún no son gobierno, cuando aún la izquierda no gobierna este país, ya se le ve visos de sucesión, lo que están haciendo cada uno de estos hombres que hemos mencionado. Bueno, en San Lázaro la comanda tienes a Mario Delgado como coordinador de la bancada, como presidente de la Junta de Coordinación Política, está Dolores Padierna, está Pablo Gómez, está Tatiana Cloutier, cada uno con sus canicas, con su grupo de diputados, 314 que suman el total, para pues ver cómo se ayudan, cómo se meten el pie, o pues cómo juegan sus canicas para obtener ciertas prebendas al interior de estas bancadas. Déjame preguntarte, Enrique, ¿se puede gobernar sin un Congreso coordinado? O sea, ¿es posible que el Congreso vaya por un lado y el presidente vaya por el otro? A ver, o sea, sí se puede. Bueno, hemos tenido gobiernos divididos. Hemos visto desde 97, el Congreso no era el mismo color que el presidente, pero en este caso no lo hay. O sea, simplemente lo que hay es ignorancia, descoordinación, inexperiencia. Pero en el momento en que López Obrador dé un manotazo porque el tema le parezca relevante, porque hay interés, pues ya vemos que llamará a Ricardo Monreal. Lo Sí. estamos viendo ahorita. Monreal es operador que sí conoce cómo operar un Congreso, no Benjamín Robles, no quizás Martí Batres, que ya estamos viendo. Sí. Entonces sí hay con quien puede operar esto, y no imagino que ahorita, en este momento, haya rebeliones que digan, no, yo llevo mi agenda. Simplemente no está quizás en la relevancia de López Obrador, o los deja correr hasta que el tema ya le parece relevante, que tiene que poner orden, y al Congreso Jimbori o al Congreso Montessori, ya, ahora sí, ya vamos a actuar. Sí. Yo creo que estamos en esa dinámica todavía. Se ha reunido 2 veces con ellos, que al final del día es lo que también señalaba hace unos momentos Ernesto. Es al final del día estos grupos de legisladores, senadores o diputados terminan diciendo lo que usted diga, señor presidente. Digo, ahí Pues está. así se hacía con el PRI. Sí, pero bueno. Es que han cambiado las cosas. ¿No? Antes había más disciplina nada más. Sí. No era tan Montessori. Ahora necesita, como dice Enrique, que venga el manotazo, que los mande a llamar, que se siente con ellos y que les diga, quiero que hagan esto y estas son mis prioridades. O sea, por ejemplo, ¿qué sentido tiene nombrar a una consulta para el asunto del trenecito Maya, o de la refinería de Dos Bocas, o de los 10 programas sociales, cuando él ya los definió? Sí, esta fecha de arranque de la obra del Tren Maya El tiene. mismo día se lo Es dijo una al gobernador. burla. Me parece que es una burla, como sucedió con la del aeropuerto. Tú no puedes decir que el pueblo sabio decidió, cuando ese pueblo sabio fue poco más de 1 millón de personas que acudieron a votar.
750,000 estuvieron a favor de la propuesta de Santa Lucía. Cuando somos 120 millones de mexicanos a los que va a gobernar, 89 millones en el padrón electoral, y no puedes decir que el pueblo sabio decidió, cuando ese pueblo sabio no representa ni el 1%, ni en cuanto a número de habitantes, ni en cuanto a padrón electoral. Ernesto. Así es, pues eso es lo que principalmente pienso está generando esta erosión de la desconfianza. Dime de la una cosa, confianza, Ernesto. perdón. ¿Qué tan lejos ves el que nos quiten el grado de inversión? Es clave cómo se va a presentar lo que se llama el paquete económico para el 2019. Se tiene hasta el 15 de diciembre, en el que la Secretaría de Hacienda actual, junto con el gobierno de transición, le tiene que presentar al Congreso este paquete económico, en donde vamos a ver, tiene 3 documentos: criterios generales de política económica, el presupuesto de gastos o de egresos de la Federación y cambios a la parte fiscal, una especie de presupuesto de ingresos también, ¿no? Bueno, pues ese paquete debe de presentar al final de cuentas un resultado fiscal superavitario, quitando lo que son los intereses de la deuda en la parte del gasto. Ingresos menos gastos debe ser superavitario. Si no es así, te puedo pronosticar que nos quitan el grado de inversión en menos de 6 meses. En menos de 6 meses. Y se arma una crisis que Sí, sí. Al final del día el grado de inversión te lo dan las calificadoras en razón de tu capacidad de pago. Si de repente ves un presupuesto desordenado y que no estás cuidando el superávit fiscal y que te tienes que endeudar aunque digas que no, o que vas a gastar más de lo que tienes que gastar, te castigan las calificadoras. Haremos una consideración después de una pausa de que aunque no estaba en la agenda, pero aunque sea rapidito, ¿qué significa para México, para la economía mexicana, para los mexicanos el que nos quitaran el grado de inversión? Pero permítame ir a una pausa y regresamos. No estaba en la agenda, pero es importante, aunque sea lo más breve, porque tenemos que ver también el asunto de la broncototototota que se va a entrar a AMLO con el asunto de la reforma educativa, porque tiene 2 grupos encontrados, tiene a la maestra atrasito aquí y tiene al rodeado de puros de la CENTE, en fin. Dime, ¿qué significaría para la economía mexicana y para los mexicanos el que nos quitaran el grado de inversión? De entrada te digo, hay hoy en día 120,000 millones de dólares de bonos gubernamentales en pesos, o sea, bonos que emitió el gobierno, que están en manos de residentes extranjeros. Mientras tienes el grado de inversión, ese dinero se queda estable, invertido en estos bonos. Si quitas el grado de inversión, y nos quitan las calificadoras del grado de inversión, ese dinero en nanosegundos se va. Vuela. Tiene que. No es cosa de voluntad. Y se viene una devaluación muy fuerte, si es que eso se da. No la que hemos visto ahorita. O sea, se te va el doble el tipo de cambio. Al doble. La tasa de interés, ve lo que pasó en Argentina en este año, ¿no? Sí. En diciembre estaba a 18 pesos el peso argentino y ahora está en 45, 50, ¿no? ¿Tú coincides, Enrique? Sí, totalmente. O sea, es preocupante el impacto que vamos a tener en la deuda, tanto gubernamental como en todas las deudas que van a tener los privados. Ya ahorita de por sí el gobierno saliente está entregando una deuda que pareciera ser que no es muy fuerte. Es 45, 46% del PIB. Es en el límite de lo prudente. De lo prudente, considerando los ingresos tan bajos que tenemos, de un 17% del PIB y 5 puntos porcentuales adicionales que te lo da CFE y Pemex, ¿no? Pero sanos que son recurrentes por ISR, IVA y IEPS, son 17%. Entonces, de hecho, estar endeudados al 45, 46% con estos ingresos es tolerable. Pero si pierdes el grado de inversión, bueno, se te va la deuda a niveles que ya se está calculando que para finales de 2019 puede estar en 60,000 millones de dólares. Entonces, pasar de repente de 46,000 millones de dólares a 60,000 millones de dólares, al país le va a pegar muy fuerte. A los particulares, la deuda que tienen contratada para invertir
todo el sector productivo, bueno, pues se les va a disparar también la deuda de sus créditos. Entonces, y me gusta mucho cómo lo pone Ernesto, porque es importante que la sociedad vayamos tomando conciencia de los impactos que tiene en el bolsillo de cada uno este tipo de cuestiones. No nos son ajenas y a todos nos va a afectar en nuestra economía personal si se pierde la estabilidad financiera, si se pierde el orden en las finanzas públicas. Entonces, esperemos que se mande un presupuesto ordenado y que las agencias calificadoras nos mantengan el grado de inversión, porque si no, pues Dios guarde la hora, ¿no? Estarían en riesgo los programas sociales que él ha promovido. Están los 2.300.000 jóvenes, los famosos ninis entre 18 y 29 años, a los que les ha prometido un apoyo mensual de 3.600 pesos. Más del salario mínimo, por cierto. Sí, y está el apoyo también a los adultos mayores, que tienes que tener 68 años para poder hacer uso de este beneficio, bajarán la edad a 65, pero estás hablando que también les tendrías que dar 2.300 pesos mensuales. Si sucede este escenario que comentan atinadamente Ernesto y Enrique, pues yo pregunto, ¿de dónde saldrán los recursos para atender estas promesas de campaña? Además hay una volatilidad extrema en los mercados internacionales también, ¿no? Hace unas semanas se pensaba que el petróleo se iba a ir a 100 y ahora pues parece que se va a 40, sí. Pero vamos a ver qué dice el OPEP y el precio del gas ha subido. De ahí que, pues... Que no querían, que se cancelara, como lo ha mencionado Guillermina Gómora, que se cancelaran las compras de gasolina y de gas, los contratos que se están concertando para futuro, que ya impactan el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pedían que se cancelaran. ¿De cuánto es la reserva de gasolina? ¿3 días? No hay reserva de gasolina. O sea, no existe. En los países desarrollados es de 2-3 semanas, ¿no? Estamos proponiendo en un documento que el gobierno, o sea, no nada más estamos criticando, sino que estamos proponiendo que el gobierno tome una serie de medidas, que haga una serie de programas que le permitan tener más certidumbre sobre sus ingresos y sobre sus egresos. Hoy teníamos cubierto el precio desde hace varios años, ¿no? Cada año se hace operaciones de cobertura del precio de venta del petróleo mexicano en la exportación se ha ayudado de petróleo. Mucho. Cuando se cae el precio, pues vaya que te ayuda. Oye, pero es un país deficitario México en hidrocarburos. Y si importamos el 70% de nuestro consumo de gasolina, pues creo que es más importante, creemos que es más importante que se cubra el precio de compra de la gasolina. Porque dependemos de eso. En gas natural. Pues hoy se utiliza gas en la industria, pero también en CFE, en sus plantas de ciclo combinado. Importamos el 80% de la energía eléctrica, pero estamos recomendando que también haga operaciones de cobertura en el precio del gas, porque pues últimamente se ha subido 25% en dólares el gas, pues eso se va a traducir en un mayor costo en la generación de energía eléctrica. Y si se te devalúa el peso. Otra cuestión, tienes una deuda externa importante y una deuda interna, incluyendo Pemex y CFE, si estás hablando de una deuda externa quizás... Arriba de los 200,000 millones de dólares. Por ahí de 300,000 millones de dólares. ¿300? Sí, y una deuda interna que también, para qué te digo, no es en su conjunto, las dos, como decía Enrique, pues suman 46% del PIB. Bueno, pues estamos en una época en que las tasas de interés están subiendo en todo el mundo. ¿No? Después de varios años que estuvieron en cero hasta negativas, ahora están subiendo. Y eso no lo tenemos cubierto. Y el tipo de cambio también, no nada más para la deuda externa, sino también para medicamentos y equipo médico que se importa. Medicinas. Pues debería haber. Y también debe de haber una reserva física de petróleo, de gasolina y de gas. ¿No? Que no hay. Todo eso lo estamos proponiendo. Sí, fíjate que en adición a lo que dice Ernesto, yo quisiera señalar en este contexto internacional que ya se está moviendo demasiado y va a haber volatilidad e incertidumbre. Este pleito comercial China-Estados Unidos nos va a pegar. El sobrecalentamiento de la economía estadounidense que ya está llegando al fin el ciclo de crecimiento. Entonces, si le pega ahí, nos va a afectar. La Fed sigue subiendo, sigue normalizando su política monetaria y sigue subiendo las tasas para contener este calentamiento de la economía de Estados Unidos. Entonces, como que seguimos actuando si fueran los 70, si estuviéramos en una economía cerrada, y no es el caso. Entonces, el contexto internacional no está como para estar jugando a ocurrencias.
ni estar haciendo este tipo de iniciativas o mandando estas malas señales como lo de la cancelación del Naim o las comisiones bancarias, que de repente te puede afectar todo, o un mal presupuesto si es que viene así. No sé cómo venga. O darles el poder a los opositores en la reforma educativa. Tenemos Así 30 es. segundos. ¿Cómo lo ves? Complicado. La CENTE, solo como dato, la CENTE antes de la reforma educativa controlaba o tenía presencia en 6 estados. Después de que se aprobó la reforma educativa, expandió su presencia a 22 estados. Es decir, si el presidente no cumple con la cancelación de la reforma educativa, como lo prometió en campaña y se le Lo va a hacer. imagínate un bloqueo de 22 estados de la República tomados por la CENTE, como hemos visto que lo han hecho Oaxaca, en Bueno, Chiapas, en Guerrero. Apedrearon el helicóptero presidencial en su momento. ¿Sí? Como mandaron ¿quién va a controlar a estos maestros rebeldes que hoy ya se atreven incluso a pelearle la dirigencia del CENTE a Elbester Gordillo, que quiere regresar por sus fueros? Aquí me gustaría señalar algo, o sea, es preocupante ver cómo mucho del actuar del gobierno actual o del gobierno entrante, ya hablamos como si estuviera... Sí, bueno, estamos hechos un camote por las cosas como se están dando. Pareciera ser que se está encaminado a crear un poder hegemónico. Y entonces poner 32 superdelegados y por abajo darle a la coordinadora y al CENTE en la cancelación de la reforma educativa es para tener una base electoral territorial que te cubra casillas y que puedas operar. Entonces vemos que son actuaciones de un presidente, para un presidente de partido político, no de Entonces nación. estás creando la base fundamental para repetir en el poder dentro de 6 años. Sin duda. El Evangelio según San Andrés, ¿estás conmigo o contra mí? Muchas gracias. Lamento mucho que usted termine el día con ese sabor de boca. Pero bueno, esos son los horarios de A Fondo. Muchas gracias. Gracias, Enrique, te lo aprecio Gracias, mucho. Muchas gracias, mi Guilla. Gracias, Eduardo. Guillermina Gracias. Gómora. Gracias. Compañeros de la Gracias. mesa. Gracias, Ernesto Fares Santos Coy. Nosotros, siga usted con nosotros aquí. A Fondo.